El capítulo 8 de la conservación de la energía es muy bonito, aunque es bastante conceptual. Realmente las ideas que se exponen aquí no son muy complicadas, pero tal vez uno las lee, puede resultar un poco confuso al principio. Para empezar, en la primera parte del capítulo 8, a uno le pone una ecuación bastante larga que dice lo siguiente. Cuando un sistema se ve sometido a varias interacciones con el medio ambiente, puede cambiar su energía interna. Entonces hay una ecuación que dice lo siguiente. El cambio en la energía interna se debe a una suma de factores que se representan con la letra T mayúscula. Entonces, un sistema puede cambiar su energía por de varias formas. Algunas de las cuales son formas que no vamos a estudiar nosotros en este curso, porque son temas de física 2 o inclusive de física 3. Pero básicamente, lo que dice es lo siguiente. Esta suma de factores puede ser la energía que se gane un objeto debido al trabajo que hace una fuerza, puede ser la energía que se gane debido al calor, puede ser la energía que se gane debido a las ondas mecánicas, puede ser la energía que se gane debido a las ondas, no, debido a la transferencia de materia, perdón, puede ser la energía que se gane debido a a la transmisión eléctrica, y puede ser también la energía que se gane debido a la radiación electromagnética. Entonces, sería muy bueno que ustedes se lean esta sección del libro, pero sin embargo les aviso que en realidad no es un tema tan importante. Lo único importante es que ustedes entiendan qué quiere decir esto, ¿verdad? Para los propósitos de física 1, ¿verdad? No vamos a ver la mayoría de estos términos. De hecho, este término de aquí, el del calor, se ve hasta física 2. Y, bueno, la de ondas mecánicas se debería ver en física 1, no en física 2, esto se ve en física 2. Transferencia de materia también técnicamente se ve en física 2. Y la transmisión eléctrica y se ve en física 2 también, y las ondas electromagnéticas se ven en física 3. Entonces, nosotros vamos a dedicarnos nada más a los casos en que la energía de un cuerpo cambia debido al trabajo que hace una fuerza. Nosotros vamos a estudiar solamente los casos en los que la energía de un cuerpo cambia debido al trabajo que realiza una fuerza, en que la energía interna de un cuerpo cambia debido a el trabajo que hace una fuerza. Y vamos a ignorar entonces cualquiera de las otras formas de transferencia de energía porque no se ven en física 1, ¿verdad? Es bueno que se lea en esa sección, pero tampoco es para darle demasiada importancia, es más importante, digamos, lo que viene después. Entonces, sería muy bueno estudiar lo que quiere decir, entonces, en este caso, la energía interna. La energía interna de un cuerpo es la energía que se debe a cada una de las partículas que constituye un sistema. Por ejemplo, cuando un cuerpo, como un gas, por ejemplo, cuando un gas
se encuentra a cierta temperatura, entonces cada una de las pequeñas partículas que constituye el gas va a tener una velocidad, va a tener una dirección, y entonces cada una de esas partículas va a contribuir en cierta forma a la energía de ese gas. Cuando un gas recibe energía en forma de calor, entonces cada una de las moléculas de ese gas va a recibir una parte de esa energía y esa energía se puede convertir en movimiento de las moléculas. Entonces, realmente el concepto de energía interna, quizá para este momento, nos pueda parecer un poco oscuro porque hace referencia a las propiedades microscópicas de los objetos. Podríamos pensarlo de esta manera. La energía interna es la energía que puede ganar un cuerpo cuando se calienta o cuando recibe un aumento de temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes raspan un objeto con una lija, ¿verdad? Cuando ustedes raspan, por ejemplo, un objeto que quieren darle una forma, cuando ustedes le pasan la lija hace un trabajo con la fuerza de fricción y ese trabajo se convierte en energía que permite elevar la temperatura de ese objeto que estamos raspando. Por lo tanto, esa es una forma de energía que se convierte en energía interna, es decir, se convierte en temperatura adicional para ese objeto que estamos lijando. ¿Ok? Entonces, la energía interna, a diferencia de la energía cinética o a diferencia de la energía potencial, es una forma de energía que no es tan evidente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, la energía cinética es una forma de energía que es evidente porque se relaciona con la velocidad de los objetos, mientras que la energía potencial es evidente porque se relaciona con la posición, entiéndase, por ejemplo, la altura de un objeto. Pero la energía interna no es tan evidente porque se relaciona con el estado de ese objeto. Se relaciona, podríamos decirlo, con la temperatura a la que se encuentra el objeto, que es un tema que después se desarrolla mejor cuando llegamos cuando llegamos a física 2, que se ve un poquito de termodinámica. Veo que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? Yo la había levantado, profe, pero la había bajado, no sé si es por eso. Era Ah, debido a eso que usted explicó. creo que era, sí, creo que era la pregunta que usted me, bueno, la seña que usted había hecho era Sí, la que me dijo. sí, le iba a preguntar sobre eso, sí, lo del calor, pero creo que la fricción no tiene nada que ver con el calor, sino con la temperatura o algo así, que es como un La, concepto, la, 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 concepto. la, la fricción es una fuerza, vamos a ver, es una fuerza que cuando se aplica sobre un cuerpo puede elevar la temperatura. Eso se debe a que la fricción aporta calor, ¿verdad? Y ese calor después se convierte en temperatura adicional para el objeto. Pero para entender de qué manera una cantidad de calor se puede transformar en temperatura, sí es importante ver un poquito más de termodinámica, que es algo que se estudia hasta en física 2. Entonces, por ahora nada más es importante entender, este, entender esto, ¿verdad? Que la energía que usted le puede dar a un objeto por medio de la fricción puede ser que esa energía no se transforme en algo tan evidente como el movimiento. Se puede transformar sencillamente en calor, ¿verdad? En algo que no se puede ver, pero algo que aún así es palpable, ¿verdad? A veces lo que uno desea es convertir la energía en energía cinética para poner en movimiento una máquina, un mecanismo. Pero en otros casos la energía simple y sencillamente se transforma en calor. Entonces, de ahí donde viene tal vez el concepto de energía interna. Ahora, hay que distinguir la energía interna de la energía de un sistema. La energía de un sistema
se refiere a la energía de un conjunto de partículas que yo arbitrariamente decido definir como un sistema. O sea, un sistema en física no tiene una definición estricta, rigurosa, es más bien un concepto que yo puedo adaptar a las circunstancias. ¿Qué es el sistema que estoy estudiando? Puede estar compuesto por un objeto, puede estar compuesto por varios objetos, dependerá del contexto. La energía de un sistema, entonces, es la suma de la energía cinética más la energía potencial más la energía interna. Escrito de manera de ecuación, podríamos decir entonces que la energía del sistema es igual a la energía cinética, que se representa con una K mayúscula, ¿verdad? Más la energía potencial. Recuerden que la energía potencial puede ser energía potencial gravitacional, como lo es en la mayoría de los casos, aunque también puede ser energía potencial elástica o puede ser cualquier otra forma, perdón, de energía potencial que se deba a cualquier fuerza conservativa. Y además es energía interna. ¿Sí? A estas dos cantidades, cuando se les suma, se les conoce también como la energía mecánica. Por lo tanto, la energía de un sistema es igual a la energía mecánica más la energía interna. ¿Sí? Entonces, las formas que son más evidentes de energía son la energía mecánica, pero también hay que recordar que existe la energía interna del sistema. Muy bien. Para algunos de estos casos nos va a interesar estudiar lo que llamamos un sistema aislado. Un sistema aislado constituye, como lo sugiere el nombre, en un sistema que no recibe interacciones de fuerzas externas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un sistema aislado, podemos hablar acerca de la conservación de la energía. En un sistema aislado, decimos que se conserva la energía mecánica. Es decir, que la energía mecánica, como la energía cinética, más la energía potencial, es una cantidad constante. Y claro, esta afirmación nos lleva entonces a toda una gran cantidad de situaciones donde se puede aplicar esta ley para encontrar alguna variable que no conocemos que queremos, cuyo valor queremos encontrar. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Voy a tomar una fotografía de un problema que tengo aquí en el libro que vamos a hacer. Se los voy a enviar por mensaje al chat. Ya voy. Vamos a hacer el problema número 3 del capítulo 8, que se encuentra en la página 204 del libro, volumen 1. Dice, un bloque de masa M igual a 5 kilogramos se libera desde el punto A y se desliza sobre la pista sin fricción que se muestra en la figura.
Determine A, la rapidez del bloque en los puntos B y C. Y B, el trabajo neto hecho por la fuerza gravitacional en el bloque cuando se mueve desde A hasta C. Un poquito de el tema de la clase pasada, pero está relacionado. Entonces, yo tengo un tobogán. Un tobogán es, como ustedes saben, una superficie lisa que se encuentra sobre el suelo, ¿verdad? Puede ser que en una parte suba y en otras partes baje, ¿verdad? Entonces, a esto llamamos el punto A, que es la parte de arriba. En esto llamamos el punto B, y a esto llamamos el punto C, que está aquí abajo. El punto A se encuentra a una altura de 5 metros. El punto B se encuentra a una altura de 3,20 metros. Y el punto C se encuentra a una altura más bajita, se encuentra a una altura de 2 metros. Yo tengo el bloque al principio en la parte A. Y me dicen entonces que se libera desde el punto A en el reposo. Eso quiere decir que la velocidad que tiene el objeto en el punto A es igual a 0, porque parte del reposo. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un problema como este, donde nos referimos a un sistema aislado, tal vez nos surge la pregunta de exactamente quién es el sistema aislado. El sistema aislado en este contexto es el siguiente. Es el bloque que se desliza sobre el tobogán más el tobogán más todo el planeta Tierra. Y claro, ustedes pueden decir que ya cuando yo decido entonces involucrar a todo el planeta Tierra, eso se hace más complicado, pero realmente no es así. Cuando en un problema yo decido meter dentro de mi sistema a la Tierra o al planeta donde sucede la acción, simplemente lo que estoy diciendo es que con esto yo estoy permitiendo que participe una forma de energía potencial. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es importante incluir a la Tierra? Porque la Tierra está ejerciendo una fuerza sobre el bloque, ¿verdad? Entonces, si yo no incluyera a la Tierra, el bloque no sería un sistema completamente aislado porque evidentemente estaría sometido a la fuerza de gravedad de la Tierra, que sería externa. Pero cuando yo decido meter a la Tierra dentro de mi sistema, yo estoy permitiendo entonces que la energía gravitacional sea una energía interna y por lo tanto cuente como parte de la suma que estoy considerando para la energía mecánica. En este caso, entonces, decimos lo siguiente. La energía mecánica de este bloque es igual a la energía cinética más la energía potencial. Cuando yo incluyo la energía potencial, tengo que preguntarme entonces cuáles tipos de energía potencial podrían haber, ¿verdad? Si en este problema yo tuviera, por ejemplo, un resorte, yo sabría entonces que tendría que incluir necesariamente la energía potencial elástica del resorte. Pero en este problema no hay ningún resorte. Lo único que tengo es la fuerza de gravedad. Y por lo tanto, esta energía potencial debe ser energía potencial gravitacional. Es decir, un medio de la masa del bloque por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura, ¿verdad? Si yo tuviera un resorte, entonces tendría que sumarle a esto un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Porque eso es la energía potencial elástica, pero como no hay ningún resorte, ese término no se incluye, ¿verdad? Se incluiría si hubiera, por ejemplo, energía potencial elástica de resortes, pero como no hay, no se incluye. Y esta cantidad es entonces una constante. Ahora, algo muy importante. El enunciado de la pregunta dice que para este problema no se toma en cuenta la fuerza de fricción. Si se tomara en cuenta la fuerza de fricción, entonces yo tendría que permitir que la energía incluya también la energía ganada en forma de calor por la fricción. En otros problemas que hagamos,
sí va a ser importante incluir la fricción, pero para ello vamos a ver de qué manera se hace. Por ahora vamos a considerar primero los casos más sencillos en los que no se, en los que no se toma en cuenta la fricción. Entonces, para cada uno de los puntos señalados en el tobogán, yo tengo una altura. La altura YA es de 5 metros. La altura YB es de 3,2 metros y la altura YC es de 2 metros. Y yo quiero encontrar la velocidad que trae en el punto B y quiero encontrar también la velocidad que trae en el punto C. Entonces, para eso utilizo la ley de la conservación de la energía. Vamos a ver que de hecho, en muchos casos, la ley de la conservación de la energía es equivalente prácticamente a las ecuaciones de cinemática que vimos anteriormente. Lo que pasa es que aplicar la ley de la conservación de la energía tiene la ventaja de que permite plantear nuestras ecuaciones en términos de una cantidad abstracta que es la energía de un sistema que se conserva. Entonces, lo que voy a decir primero es lo siguiente. La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Esto quiere decir entonces que la energía cinética en A más la energía potencial gravitacional en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial gravitacional en B. Y cuando yo expando esta ecuación, incluyo más términos. Tengo entonces un medio de la masa por la rapidez en A al cuadrado, más masa por gravedad por altura en A, igual a un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado, más masa por gravedad por altura de B. ¿Ok? Plantear esta ecuación por sí misma no es importante. No es importante porque me ayude a calcular la energía. Es importante porque me ayuda a calcular algún dato que no conozco, que lo puedo conocer gracias a la ley de la conservación de la energía. Ahora, vean este detalle. En esta ecuación, todos los términos dependen de la masa. Por lo tanto, yo puedo cancelar las masas. Yo puedo llegar y cancelar esta masa con esta masa, con esta masa, con esta masa. Porque yo sé que la masa del bloque no era de 5 no era de 0, era de 5 kilogramos. 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, eso permite simplificar aún más esta ecuación. Decimos entonces que un medio por la rapidez de A al cuadrado más gravedad por altura de A es igual a un medio por la rapidez de B al cuadrado más gravedad por altura de B. ¿Ok? Es una forma de simplificar esa ecuación, pero recuerden que solamente es aplicable cuando todos los términos dependen de la masa. Y yo quiero conocer con esta ecuación la velocidad en el punto B. Tengo que despejarlo, ¿verdad? Para hacer el despeje de muchas maneras. Tal vez algo que me ayuda en este problema es recordar que habíamos dicho que la velocidad en el punto A era igual a 0. Entonces, ese término se cancela por ser igual a 0 y por lo tanto yo llego y digo entonces que gravedad por altura de A es igual a un medio por la velocidad en B al cuadrado más gravedad por altura de B. Por lo tanto, digo que la velocidad en el punto B al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por altura de A menos la altura de B. Y por lo tanto, la velocidad en B es igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por YA menos YB. Este resultado nos recuerda mucho a las ecuaciones que hayamos visto para caída libre. Aunque se parezcan mucho a las ecuaciones de caída libre, hay que recordar que, sin embargo, este no es un problema de caída libre, es un problema de un tobogán, ¿verdad? Lo que pasa es que se asemeja mucho a un problema de caída libre porque estamos trabajando bajo la suposición de que en este tobogán no hay fuerzas de fricción. Claramente, en un tobogán de verdad sí hay fuerzas de fricción y por lo tanto las ecuaciones de caída del tobogán son ligeramente o muy diferentes a las de un problema de caída libre. Pero en la medida en que ignoremos la fuerza de fricción, podemos tratar este problema
con ecuaciones que eventualmente serán parecidas a las de caída libre. Con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad en el punto B. Vamos a hacerlo aquí en la siguiente pizarra. La velocidad en el punto B es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2G por YA menos YB. Es decir, la velocidad en B es más o menos la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por YA, que es 5 metros, menos YB, que es 3,2 metros, ¿verdad? Meto eso entre la raíz y me queda un resultado de 2 por 9,8 por 5 menos 3,2 es aproximadamente 5,94 metros por segundo, más o menos. Podría ser para adelante o podría ser para atrás. Eso la ecuación de conservación de la energía no lo permite deducir por sí solo. También puedo calcular la velocidad en el punto C utilizando la misma ecuación. Nada más que lo que podría hacer yo es comparar el punto A con el punto C. Yo podría decir entonces que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto C. Y esta ecuación me lleva a decir entonces que un medio por la masa, por la velocidad de A al cuadrado, más un medio, pero más masa por gravedad por la altura en A, es igual a un medio por la masa por la velocidad de C al cuadrado, más masa por gravedad por altura en C. De igual forma, en esta ecuación yo me encuentro que se cancelan las masas, porque todos los términos dependen de la masa, ¿verdad? Y lo que yo quiero es encontrar VC. También parto del hecho de que la velocidad en A es igual a cero. Por lo tanto, llego a una ecuación parecida a la que encontré para B. Yo me encuentro que la velocidad en C es más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por YA menos YC. Es decir, más o menos la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 5 metros menos 2 metros. Y VC es igual a más o menos 2 por 9,8 por 5 menos 2. Es aproximadamente 7,67 metros entre segundo. Inclusive podemos ver que la caja gana velocidad conforme disminuye su altura. Pero como les digo, este resultado es aplicable solamente cuando nosotros estamos en el entendido de que se ignoran los efectos de la resistencia del aire y se ignora también la fricción, que es algo que no se puede asumir siempre, pero en este problema sí vamos a hacer. ¿Ok? Hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, pero todo claro. Muy bien. Luego nos dicen que calculemos cuánto trabajo hace la fuerza de gravedad para mover la caja desde el punto A hasta el punto C. Para calcular el trabajo, yo tengo en realidad dos maneras. Puedo hacerlo por la definición del trabajo o puedo hacerlo aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética. Yo podría decir entonces lo siguiente. Yo puedo decir que el trabajo que hace la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de gravedad producto punto el cambio en la posición de la partícula, ¿verdad? Cuando la partícula viajó del punto A al punto C. Entonces, yo tengo un tobogán
Aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el punto C. Recuerden que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Eso quiere decir que el trabajo que hace esta fuerza depende solamente del punto donde se empieza el movimiento y del punto donde se termina, pero no depende de ningún paso intermedio. No depende de la trayectoria real que tomó la partícula. Entonces, yo podría, en teoría, yo podría agarrar la trayectoria real que tomó el objeto sobre el tobogán y calcular el trabajo así, pero no lo voy a hacer porque es muy complicado. Lo que yo voy a hacer va a ser tomar un trayecto completamente vertical hacia abajo y luego voy a tomar otro trayecto completamente horizontal hasta el punto C. Escojo este camino por una razón de conveniencia, porque es la forma más fácil de calcular el trabajo. Ya vamos a ver por qué. La fuerza de gravedad es entonces un vector, ¿verdad? La fuerza de gravedad es igual a la masa de la caja por la gravedad en menos J, porque apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, el vector de fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Este camino yo lo estoy dividiendo en una parte 1 y en una parte 2 que va para la derecha. Entonces, yo podría decir que el cambio en la posición de la partícula es el cambio en la posición de la parte 1 más el cambio en la posición de la parte 2. El cambio en la posición de la parte 1 corresponde a descender 3 metros. Entonces es de menos 3 metros en J. El cambio en la parte 2 realmente no sé cuánto vale porque es lo que se desplaza la caja en el eje horizontal. Pero yo sé que va para la derecha, entonces voy a ponerlo como delta R2 en I. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego y calculo el producto punto de esto, yo calculo cuánto es la fuerza de gravedad por delta R, me queda que es igual a la masa por la gravedad en menos J, punto, menos 3 metros en J, más delta R2 en I. Y me acuerdo que el producto punto, perdón, obedece la ley de asociatividad. Entonces, eso quiere decir que cuando yo calculo el producto punto de J con J, me va a dar 1. Pero cuando calcule el producto punto de J con I, yo recuerdo que J punto I me va a dar 0. Entonces, la parte horizontal no contribuye con el trabajo que hace el peso o con el trabajo que hace la fuerza de gravedad. Simplemente entonces observo que el trabajo que hace la fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad por los 3 metros que descendió la caja. O sea, es igual a 5 kilogramos por 9,8 por 3 metros. Y eso es igual a 147 joules de trabajo. Esa es la energía que le da la gravedad a la caja. ¿Okay? Claro que yo para explicarles esto me desvié mucho, ¿verdad? Porque tuve que explicarles lo que ocurre con el movimiento horizontal. Pero realmente, cuando ustedes hacen un problema de este tipo, ustedes saben que simplemente el trabajo que hace la fuerza de gravedad se obtiene multiplicando, multiplicando el peso por la distancia vertical que recorre el objeto. En este caso sería calcular el cambio de alturas que sufrió la caja cuando bajó por el tobogán. ¿Ok? Ahora, la otra forma de hacer esto no es utilizando la definición del trabajo, es utilizando el teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo
y la energía cinética. Entonces, lo que esto nos dice, simple y sencillamente, es que el trabajo que hace la fuerza de gravedad es igual a la energía cinética en el punto C menos la energía cinética en el punto A. Es un medio por la masa por la rapidez en C al cuadrado menos un medio por la masa por la rapidez en A al cuadrado. Y la rapidez en A es 0. Entonces esto es igual a 0. Eso quiere decir que el trabajo que hace la fuerza de gravedad es igual a un medio por la masa de 5 kilogramos por la rapidez en el punto C, que era de 7,67 metros por segundo, ¿verdad? Al cuadrado. Y eso me da, si no estoy equivocado, otra vez 147 joules. Entonces, cualquiera de las dos formas es equivalente para calcular el trabajo que hace la fuerza de gravedad. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿por qué el delta R en la filmina anterior es 3? Es la Esta altura es en la A. distancia vertical que desciende el objeto sobre el tobogán. ¿Verdad? La parte 1 es completamente vertical. Y la parte 2 Ah, es... bueno, si es 3, que me acuerdo como que era así. No sé por qué estoy confundido. Es del mismo ejercicio del libro, sí. Sí, es el mismo problema, sí, sí. Ok. Ahora, hay problemas donde hay que incluir la fuerza de fricción. Problemas donde aparece la fuerza de fricción. Esta sección corresponde a la sección 8.3. Si ustedes se leen la sección 8.3, les va a parecer que en el capítulo se hacen tal vez muchos enredos con un tema que al fin y al cabo es un poco simple, pero hacen una explicación muy detallada de por qué es simple. Entonces yo simplemente voy a resumir por qué es que es simple. En este capítulo explican por qué no es correcto hablar del trabajo que hace una fuerza de fricción. Realmente no es correcto hablar del trabajo de la fuerza de fricción porque la fuerza de fricción es, en última instancia, una fuerza que es casi que imposible de conocer en detalle. Lo que podemos hacer nosotros es simplemente modelarla como un promedio. Entonces, en el libro explican que la fuerza de fricción que aparece entre dos superficies rugosas es una fuerza que cambia mucho porque en un momento dado puede ser que los objetos hagan contacto con dos puntas, pero cuando yo desplazo un objeto sobre el otro, es posible que las puntas se deformen, ¿verdad? O sea, que pase algo como esto, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción técnicamente está indefinida, ¿verdad? Está indefinida porque no se puede conocer en detalle, porque depende de un montón de cosas, depende de la forma en que los objetos se deformen, depende de la forma en que los cuerpos se enganchen entre sí, es muy complicado. El punto al que llegan en el libro es el siguiente. Cuando hay fuerza de fricción, nosotros tenemos entonces un cambio de energía interna. O sea, es un cambio que luego llega a estar asociado con un cambio de temperatura. Tenemos un cambio de energía interna. El cambio de energía interna, cuando hay una fuerza de fricción cinética, se calcula simplemente como el producto de la fuerza de fricción multiplicada por la distancia que se corren los objetos el uno sobre el otro. En este caso,
yo podría hablar acerca de la distancia que se corrieron los objetos. Eso es como un promedio, ¿verdad? Es la fuerza de fricción multiplicada por la distancia. Entonces, cuando aparece una fuerza de fricción, hay que aplicar una forma distinta de la ley de la conservación de la energía, porque realmente lo que se conserva aquí no es la energía mecánica, sino que es la energía del sistema. Se conserva la energía del sistema. Entonces, yo sé que la energía del sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía interna. Pero vean una cosa, la energía interna en muchos casos es difícil de calcular, ¿verdad? Lo que yo puedo calcular no es la energía interna, sino el cambio que experimenta la energía interna en un problema. Entonces, yo podría decir que la energía del sistema inicial es igual a la energía del sistema final. Y entonces esta ecuación se convierte en lo siguiente. K inicial más U inicial más la energía interna inicial es igual a K final más U final más la energía interna final. Y luego yo puedo llegar y decir esto. K inicial más U inicial menos K final menos U final es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Y esto es igual entonces al cambio de energía interna y es igual entonces a la fuerza de fricción por la distancia. O sea, eso quiere decir entonces lo siguiente. Cuando en un problema yo tengo fuerzas de fricción, significa que la energía mecánica no se conserva, ¿ok? La energía mecánica no siempre se conserva. En particular, sabemos que no se conserva cuando en un problema aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción viene entonces a complicar un poquito los problemas de energía. La energía mecánica se conserva, eso sí, cuando en un problema sabemos que no hay fricción y tampoco intervienen energías externas. Ok, ahora quisiera ver un ejemplo, pero bueno, tal vez vamos a ir al recreo ahora y después seguimos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, voy a ponerle pausa para que descansen un rato y nos vemos a las 4. Muy bien. El problema 8 dice, una caja de 40 kilogramos inicialmente en reposo se empuja 5 metros a lo largo de un suelo horizontal rugoso, con una fuerza constante horizontal aplicada de 130 newtons. El coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es de 0.3. Encuentre A. El trabajo hecho por la fuerza aplicada. B. El aumento en energía interna en el sistema caja-suelo como resultado de la fricción. C. El trabajo hecho por la fuerza normal. D. El trabajo hecho por la fuerza gravitacional. E. El cambio en energía cinética de la caja. Y F. La rapidez final de la caja. Pues para este problema, vamos a hacer un dibujo. Y vamos a recordar que hay una región del suelo donde hay una fuerza de fricción. Eso se puede representar como una línea zigzagueada, ¿sí, verdad? Entonces, esta caja empieza
aquí y termina acá. Tiene una velocidad inicial de 0 y una velocidad final que aún no conocemos, pero que podemos calcular. Y sabemos que durante todo el movimiento, la caja experimentó una fuerza hacia la derecha constante, que podemos llamar entonces la fuerza F mayúscula, de 130 newtons, pero además la caja experimentó una fuerza de fricción cinética hacia atrás. FK, ¿verdad? Tenemos también el peso y tenemos también la normal. Y la masa de la caja es de 40 kilogramos, ¿verdad? Pues la parte A nos dicen, bueno, y también sabemos, perdón, sabemos que la distancia que recorre durante el suelo horizontal es de 5 metros, ¿verdad? La pregunta A nos dice, encuentre el trabajo que hace la fuerza, el trabajo que hace, perdón, la fuerza aplicada sobre la caja. Entonces, el trabajo que hace la fuerza F es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Verdad? O sea, es un producto punto, pero en este caso es obvio que es solamente una multiplicación porque tanto la fuerza como el desplazamiento van para la derecha. Entonces, el trabajo sería de 130 newtons por 5 metros y eso me da entonces 130 por 5 me da 650 joules. 650 joules de energía en forma de trabajo. Muy bien. La parte B nos dice, encuentre el aumento de energía interna del sistema caja plano inclinado, perdón, estoy en mal. El aumento de energía interna en el sistema caja suelo como resultado de la fricción. Entonces, sabemos que el aumento de energía interna es igual a la fuerza de fricción multiplicada por la distancia. Ahora, la pregunta es cómo calcular la fuerza de fricción. Bueno, en este caso es muy fácil porque sabemos que el coeficiente μk es de 0.3, ¿verdad? Y sabemos que en este caso la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Eso quiere decir que la normal menos el peso es igual a 0. Eso quiere decir que la normal es igual al peso. Entonces, en última instancia, eso quiere decir que el aumento de energía interna es igual a μk por masa, por gravedad, por distancia. Eso sería entonces el aumento de energía debido a la presencia de la fuerza de fricción. Recordemos que obviamente si tenemos otras fuerzas que pueden afectar la normal, en esos casos la normal no tiene que ser necesariamente igual al peso, pero en este caso es igual al peso. Entonces, el aumento de energía interna es igual a 0.3 por 40 kilogramos por 9,8 por 5 metros. Esta combinación de cantidades me da un resultado que tiene unidades de joules, ¿verdad? Entonces, 0,3 por 4 por 9,8, perdón, por 40 por 9,8 por 5 es igual a 588 joules. ¿Ok? Luego, la pregunta C. El trabajo hecho por la normal. Esa pregunta casi que nosotros podemos contestarla automáticamente. El trabajo hecho por la normal es igual a la normal producto punto desplazamiento. Pero hay un detalle, ¿verdad? La normal va para arriba, mientras que el desplazamiento va para la derecha. Así. Y sabemos que entre la normal
y el desplazamiento, se forma un ángulo de 90 grados. Y cuando los vectores son perpendiculares, el producto punto se anula, da cero. Entonces eso quiere decir que el trabajo que hace la normal es igual a cero. Y lo mismo sucede también con el trabajo que hace la fuerza gravitacional. El trabajo que hace el peso se calcula multiplicando con, bueno, multiplicando no, sacando el producto punto del peso, que va en menos j, ¿verdad? Producto punto del desplazamiento. Y se forma un ángulo de 90 grados, y eso también da cero. O sea que el peso hace un trabajo de cero y la normal hace un trabajo de cero. Sabemos realmente que el peso no hace ningún trabajo cuando el movimiento es completamente horizontal, ¿verdad? Podría hacer trabajo cuando el movimiento es en un plano inclinado o en un tobogán, pero cuando es en un problema de movimiento completamente horizontal, el peso no hace trabajo. La normal, para que quede claro, nunca hace trabajo tampoco. La normal es una fuerza que no hace trabajo en un problema de estos. Por último, la pregunta bueno, por último, no, la pregunta perdón, dice, calcule el cambio de energía cinética de la caja. Y para eso sí tenemos que utilizar entonces las fórmulas de conservación de la energía, como la que vimos en la diapositiva anterior, esta de acá, ¿verdad? Entonces, la fórmula que hay que usar es la siguiente. Nosotros sabemos que la energía mecánica inicial, yo le resto el cambio de energía interna que hace la fricción, ¿verdad? Pero le aumento el trabajo que hace la fuerza aplicada y eso es igual a la energía mecánica final. Tal vez si yo pongo la ecuación así porque sí, puede parecer un poco confuso qué quiere decir todo esto, pero en realidad, cuando ustedes lo entienden, el significado es bastante claro, ¿verdad? Usted tiene un objeto con una energía mecánica inicial. Ahora, la fuerza aplicada es una fuerza que aumenta la velocidad del objeto. Por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza aplicada, es decir, el trabajo WF, es un trabajo que tiene que aumentar la energía del objeto. La fuerza de fricción, por otro lado, es una fuerza que está intentando detener al objeto. En ese sentido, la fuerza de fricción es una fuerza que le está robando energía al objeto. Por lo tanto, la fuerza de fricción le resta energía. Por eso se la resta y por eso el aumento de energía en forma de trabajo. La energía mecánica inicial es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial menos el cambio de energía interna más el trabajo de la fuerza es igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final. Pero en este caso, yo podría decir que el objeto empieza con una altura inicial de 0 y termina también con una altura final de 0. Por lo tanto, realmente no experimenta un cambio de energía potencial. Entonces, estos dos términos de energía potencial se cancelan entre ellos porque son iguales. Podríamos justificarlo diciendo que la altura es siempre 0, pero en realidad una mejor justificación para eso sería afirmar que como la altura es constante, entonces el aumento de energía, el aumento de energía potencial también es 0, porque la altura inicial es igual a la altura final. También sé
que la velocidad inicial es cero y por lo tanto la energía cinética inicial se cancela porque es igual a cero. Eso quiere decir entonces simplemente que la energía cinética final es igual al trabajo que hace la fuerza aplicada menos el cambio de energía interna que aporta la fuerza de fricción. El trabajo que hace la fuerza era de 650 joules y el aumento de energía interna era de 588 joules. Eso quiere decir que la energía cinética final es 650 menos 588 es igual a 62 joules. Esa es la energía cinética que gana la caja. Pudo haber ganado más energía cinética de no haber sido por la fuerza de fricción, pero de igual forma, aún así, la energía del sistema se conserva, entendiendo con eso que una parte de la energía cinética se convierte en energía interna. Por último, la pregunta, ya les digo cuál es, la pregunta, la pregunta F, ¿verdad? Nos pide la rapidez final. Muy fácil. Decimos que la energía cinética final es igual a 1/2 por la masa por la rapidez final al cuadrado. Y entonces decimos después que la rapidez final es más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética final entre la masa. O sea, es la raíz cuadrada de 2 por 62 joules entre la masa de la caja que era de 40 kilogramos. ¿Cuánto me da? Aproximadamente, bueno, más o menos 1,76 metros entre segundo. ¿Ok? Y igual sigue siendo mucha velocidad, ¿verdad? Pero es atenuada por el efecto de la fuerza de fricción. Ok, vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. En el primer punto no entendí bien, digamos, no se toma en cuenta el ángulo porque el seno es igual a 1, ¿verdad? En el No, trabajo de no. la caja. El coseno. Recuerde que el producto punto es, vamos a ver, el producto punto para la pregunta A es fuerza punto desplazamiento. Es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Coseno, ¿verdad? Porque es producto punto. Cuando es producto cruz es con el seno. Cuando es producto punto es con el coseno. ¿Y por qué es cero? Bueno, porque la fuerza va para la derecha y porque el desplazamiento también va para la derecha. Por lo tanto, el ángulo es cero. Y el coseno de cero es 1. Por eso simplemente es la fuerza por la distancia. ¿Ok? Listo, gracias, es que estaba confundido. ¿Ok? Profe, y eso que usted dijo que el trabajo de la normal y del peso es cero ahí porque obviamente es perpendicular, Exactamente. pero mencionó que en el plano inclinado el peso sí hace un trabajo Puede ser. y la normal en los planos podría en algún momento hacer algún trabajo o no, porque siempre es como que van en dirección perpendicular al desplazamiento. Es que ese es el punto, o sea, ese es el punto. Si usted sabe que la normal es perpendicular al desplazamiento, no hay trabajo de la normal. En un plano inclinado, la normal no hace trabajo. La normal, vamos a ver, podría hacer trabajo si la superficie que hace contacto está empujando el objeto hacia arriba, digamos. Eso sí podría ser un ejemplo de trabajo que hace la normal, pero en un plano inclinado o
o en general, cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie plana, la normal no hace trabajo porque usted sabe que la normal es perpendicular al desplazamiento, ¿verdad? Es por eso. Y un ejemplo como donde sí hay trabajo de la normal, Bueno, podría como ser, pues por es que ejemplo, muy fácil. Imagínense lo que pasa cuando hay un ascensor. Un ascensor y hay una persona que está de pie en el ascensor y entonces el ascensor acelera hacia arriba y entonces la persona sube con el ascensor, pero la fuerza que hace que la persona suba es realmente, ¿cuál es? Es la normal con el suelo, ¿verdad? Ustedes ahí pueden decir entonces que la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, la normal es paralela al desplazamiento, porque el ascensor va para arriba, ¿verdad? Entonces ahí el trabajo sería positivo, o el trabajo sería distinto de cero. Pero si usted ok, tiene, por ejemplo, un plano inclinado, o sea, así una rampa común y corriente, y usted pone una caja encima, y la caja se desliza, ahí el trabajo no hace trabajo, pero ahí la normal no hace trabajo, porque la normal va para esta dirección, y el desplazamiento va para esta dirección. Entonces son perpendiculares, que el trabajo hace un trabajo, ahí la normal es un trabajo de cero. Pero para un ascensor no, el trabajo es distinto de cero. ok, gracias. ¿Ok? Creo que alguien más tiene la mano levantada. Sí, profe, yo tenía una pregunta que es en la parte de lo del cambio de la energía interna. Usted puso que es fuerza de la fricción por la distancia. Sí. ¿Es distancia o es desplazamiento? En ¿O este no caso, habría, en o este no habría caso, ningún cambio? realmente es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Ok, gracias, profe. Ok. Profe, y digamos que se está cayendo el objeto, ahí habría la fuerza de gravedad, sí tendría trabajo, sería un trabajo. Si estuviera cayendo, sí se haría trabajo, pero si estuviera cayendo sería un problema totalmente diferente, ¿verdad? Si estuviera cayendo, muy probablemente no habría fricción. Entonces, habría que cambiar todo el planteamiento, ¿verdad? Ahí no tendría sentido hablar del trabajo que hace la fuerza de fricción. O Y del en un mecanismo. tobogán, digamos. En un tobogán no está cayendo, se está deslizando hacia abajo. Recuerda que técnicamente esto no es caída libre, ¿verdad? Caída libre es cuando cae y no hay nada que lo detenga, ni siquiera la fricción o el tobogán. En un tobogán no es caída libre, pero sin embargo, la gravedad sí hace trabajo, pero no es caída libre, ¿verdad? No es caída libre, Ahí. las fórmulas se parecen a las de caída libre, pero conceptualmente no es un problema de caída libre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, hagamos otro ejemplo. Uno que involucre un cambio de energía potencial. Vamos a hacer el problema 12. Voy a tomarle foto. Ya voy. Porque de paso involucra resortes. Dice, un objeto de 1.5 kilogramos se mantiene 1.2 metros sobre un resorte vertical relajado sin masa con una constante elástica de 320 newton por metro. Se deja caer el objeto sobre el resorte. ¿Cuánto comprime el resorte? ¿Qué pasaría si, repita el inciso A, pero esta vez suponga que una fuerza de resistencia del aire constante de 0.7 newtons actúa en el objeto durante su movimiento? Una nota, una aclaración, ¿verdad? La fuerza de resistencia del aire casi nunca es constante. Pues en este problema hay que hacer una suposición que no es muy realista,
pero igual vamos a hacerla. Y dice la pregunta C, ¿qué pasaría si cuánto comprime el objeto al resorte si el mismo experimento, si un experimento se realiza en la Luna, donde la gravedad es de 1.63 metros por segundo al cuadrado y se desprecia la resistencia del aire? Bueno, eso solamente es para hacer más trabajo, ¿verdad? Pero es muy fácil. Vamos a hacer entonces el primer caso donde podemos ignorar la resistencia del aire. Para hacer eso, vamos a hacer un pequeño diagrama. Ok, vamos a imaginarnos entonces que yo tengo un resorte vertical. O sea, es un resorte que está esperando el momento en que esta cajita se suelte y caiga sobre él. Entonces, esta es la condición inicial. Y esta otra que está acá, que voy a dibujar a la par, es la condición final. Cuando ya cayó, ¿verdad? Cuando ya cayó y comprimió un poquito el objeto. Claro que en este problema, a mí no me dicen, ojo a esto, a mí no me dicen el tamaño del resorte. Yo no sé qué tan alto es el resorte. Eso es porque realmente no es un dato importante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar mis mediciones con respecto a un nivel de referencia que no es el suelo. Voy a tomar mis mediciones con respecto a un nivel de referencia que corresponde a la altura del resorte cuando no está comprimido. Entonces voy a decir que esta altura es y igual a 0. ¿Ok? Cualquier objeto que se encuentre por debajo de esa altura va a tener automáticamente una altura negativa. Eso quiere decir que la altura final va a ser negativa porque el resorte se comprimió. Y cualquier objeto que se encuentre por encima va a tener una altura positiva. Entonces, a partir de la información que me da el problema, yo sé que la caja empieza con una altura por encima del resorte, es decir, una altura inicial de 1.20 metros. Y inicial es 1.20 metros. ¿Ok? También me interesa conocer la distancia que se comprime o se estira el resorte. Al puro principio, el resorte no está ni estirado ni comprimido. Eso quiere decir que la distancia de estiramiento es igual a 0. Entonces, ojo con esto. Yo voy a utilizar la letra X para referirme a la distancia de estiramiento del resorte. Hay que ser muy cuidadosos con el uso que le damos a las variables, ¿verdad? Ustedes pueden acostumbrarse a que la letra X representa la distancia horizontal. En este problema no. En este problema la letra X la voy a utilizar para referirme a la distancia que se estira o se comprime el resorte. Entonces, vamos a decir que el X inicial es igual a 0. Voy a ponerlo así. X inicial es igual a 0. Ok. Luego, cuando el resorte se comprime debido a la caída del bloque, va a adquirir una altura diferente que yo no conozco todavía. Esa altura va a ser mi Y final. No sé cuánto vale Y final, pero de fijo va a ser negativo, porque cae hacia abajo, ¿verdad? Tampoco sé la distancia que se estira el resorte, porque se comprime, pero sí sé una cosa, yo sí sé que la altura final del resorte va a coincidir con la distancia que se comprime. Eso quiere decir que Y final, cualquiera que sea el valor que tiene, va a ser igual a X final también. Entendiendo esto como que la altura del resorte, medida desde este nivel de referencia, va a ser igual a la distancia que se comprime el resorte. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es un problema de simple conservación de la energía mecánica.
conservación de la energía mecánica. También sé una cosa que no dije, pero que es muy importante. También yo sé que la velocidad inicial es 0 porque cae el reposo. Y la velocidad final también es 0. Porque cuando llega y golpea el resorte, se comprime y al puro final se detiene, ¿verdad? Entonces, en este problema, cuando yo enuncio la ley de la conservación de la energía mecánica, tengo que incluir 3 cosas. Tengo que incluir entonces la energía cinética, tengo que incluir la energía potencial gravitacional, tengo que incluir también la energía potencial elástica. ¿Ok? Porque hay un resorte. No se puede ignorar esa energía potencial. Y va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final más la energía potencial elástica final. Y cuando yo expando todo esto, me queda entonces que 1/2 por la masa por la rapidez inicial al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura inicial más 1/2 por la constante K por X inicial al cuadrado. Recordemos que la constante K minúscula, es la constante elástica del resorte, que en este problema tiene un valor de 320 Newton entre metro. Es igual a 1/2 por la masa por la rapidez final al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura final más 1/2 de K por X final al cuadrado. 6 términos, ¿verdad? Que son parte de esa ecuación. En este caso, yo no puedo, ahora sí, no puedo cancelar las masas. ¿Por qué no? Porque el término de la energía potencial elástica no depende de las masas. Entonces yo no puedo llegar a hacer un simple cancelamiento. Lo que sí puedo eliminar de primero son los términos que yo sé que tienen algún valor que es igual a 0. Por ejemplo, sabemos que la velocidad inicial y la velocidad final son iguales a 0. Entonces, eso me permite a mí eliminar desde un principio este término y este término. O sea, podemos eliminar las energías cinéticas iniciales y finales. También sabemos que la altura, bueno, que la distancia que se comprime al resorte al puro principio es igual a 0. Entonces, este término que está aquí también se cancela porque es igual a 0. Lo que no se cancela es la altura inicial y presumiblemente tampoco se van a cancelar las alturas finales. Entonces, esta ecuación se reduce a esto. Masa por gravedad por Y inicial es igual a masa por gravedad por Y final más 1/2 de K por X final al cuadrado. Tengo 2 incógnitas. No sé cuánto vale la altura final, ni tampoco sé cuánto vale la distancia X final. Pero lo que sí sé es que las dos son iguales, ¿verdad? Yo sé que Y final es igual a X final. Entonces yo podría reescribir esto de una manera distinta. Yo podría decir entonces que 1/2 de K por Y final al cuadrado. Entonces lo que hice fue que cambié X final por Y final, ¿verdad? Más masa por gravedad por Y final menos masa por gravedad por Y inicial es igual a 0. Y esto se convierte en una ecuación cuadrática. En una ecuación cuadrática para encontrar Y final. Y debo resolverla como tal, ¿verdad? Entonces, uno lo que hace ahí es ver si se puede factorizar, pero si no se puede factorizar o simplemente si no tengo tiempo para ver si se puede factorizar, lo que hago es hacer un uso de la fórmula general, ¿verdad? Recordemos que según la fórmula general, tenemos que A por Y final al cuadrado más B por Y final más C es igual a 0. Entonces Y final
es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Siempre y cuando el discriminante sea positivo, pero vamos a ver que de hecho en este caso es positivo, ¿verdad? Entonces, a, ¿quién es a? A es esto de acá. B es esto de acá. Y C es esto de acá, con todo y el menos, ¿verdad? Entonces, A es un medio de K, es un medio de 320 newton entre metro, es igual a 160 newton entre metro. B es masa por gravedad. Ah, bueno, la masa de la cajita era de... ¿cuánto era la masa de la caja? Hemos dicho la masa de la caja era de 1.5 kilogramos. Por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso me da 1.5 por 9,8 es 14.7 newtons, ¿verdad? Y C es menos masa por gravedad por altura inicial, ¿verdad? Con todo y menos, ¿verdad? Menos masa por gravedad por altura inicial es menos 1.5 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 1,20 metros. Y eso es igual a menos 17,6 joules. Vean que tanto la A como la B como la C tienen unidades distintas. Eso debería pasar siempre que nosotros hagamos un problema de ecuaciones cuadráticas en física. Y bueno, ahí lo que queda es simplemente evaluar eso, ¿verdad? Como sabemos, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, siempre, ¿verdad? A veces las soluciones son reales y a veces no. Vamos a ver qué nos sale en este caso. Entonces tenemos que y final es menos b más menos b al cuadrado, pero más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces vamos a hacer el primer caso, y final más es con el más, ¿verdad? Sería menos b es menos 14,7 newtons más la raíz cuadrada de menos 14,7 newton al cuadrado menos 4 por a, o sea, por 160 newton entre metro por c, es decir, por menos 17.6 joules, ¿verdad? Dividido entre 2 veces 160 newton entre metro. Eso me da 0,289 metros. Esto siempre me va a dar en unidades de metros cuando el problema está bien planteado. La otra situación es cuando es con menos, ¿verdad? Pero simplemente lo que hago es que yo cambio este más con una resta. Y menos me queda que es igual a menos 0,381 metros. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ambas soluciones son matemáticamente correctas, ¿verdad?
Pero físicamente, ¿cuál de estas ecuaciones tiene más sentido? Perdón, ¿cuál solución tiene más sentido? ¿La primera o la segunda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la correcta? Yo diría que Diría que la segunda. La segunda, ¿verdad? Claro. Esta es la que estamos buscando. Porque es la que permite que el resorte se comprima. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, podemos imaginarnos que en un momento posterior el resorte se va a devolver hacia arriba, ¿verdad? Y entonces el bloque va a haber ganado altura. De ahí que tengamos una respuesta positiva, ¿verdad? Pero esto no es lo que pasa cuando se comprime, ¿verdad? Ahí no se comprime. En la que se comprime es en esta otra. Entonces vamos a tomar esta como la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces vemos que para este problema tuvimos que hacer uso de una ecuación cuadrática. Ahora, podrán imaginarse que la parte B es muy parecida, nada más que hay que tener en cuenta que hay una fuerza de resistencia del aire actuando sobre la caja, ¿verdad? Pero hay un problema también, no sabemos cuánta distancia es la distancia en la que actúa esa fuerza de resistencia. Pues vamos a hacer un planteamiento nuevo del problema para la parte B. Nuevamente, yo tengo el techo, tengo el suelo, tengo al puro principio la caja y tengo el resorte estirado a su tamaño original, ¿verdad? Esto es al inicio. Y al final, tengo el resorte comprimido con el bloque encima, ¿verdad? Entonces, para este problema, también voy a tomar como mi punto de referencia la altura que tiene el resorte cuando no está comprimido. Vamos a decir que esto es mi y igual 0, ¿verdad? Vamos a decir otra vez que el y inicial es de 1,20 metros. Vamos a decir que el y final no lo conozco, no lo conocemos. Ni tampoco el x final, ¿verdad? Y final, ese x final no es conocido. Pero durante el tiempo en que la caja estuvo cayendo, la caja experimentó dos fuerzas. Experimentó su propio peso y además experimentó una fuerza de resistencia. Esa fuerza nos dicen entonces que tiene un valor constante de 0,700 metros. Entonces, lo que uno puede hacer aquí es decir lo siguiente. Como esa caja experimentó los efectos de la resistencia del aire, eso quiere decir que eso aumentó su energía interna. El cambio de energía interna es igual a la fuerza de resistencia multiplicada por la distancia en que cayó la caja. Pero la duda entonces es, bueno, ¿y cuál es esa distancia? Bueno, la distancia que cayó la caja es todo esto, ¿verdad? Toda esta distancia. Pues la distancia D es igual, de hecho, vean que es igual a Y inicial menos Y final. O también podemos decir que es igual al valor absoluto de Y inicial más el valor absoluto de Y final. Aunque esta forma es más conveniente de usar porque no requiere utilizar el signo de absoluto. Entonces, para este caso, tenemos que plantear nuestra ecuación de una forma diferente. Va a ser un poco más complicado, pero igual se puede resolver, ¿verdad? ¿Qué ocurre acá? Lo que aquí ocurre entonces es que la energía inicial del sistema es igual a la energía final más el aumento de energía interna de la fricción.
Tal vez incluso nos queda más fácil verlo de otra manera. La energía interna menos el aumento, bueno, la energía total menos el aumento de energía interna es igual a la energía final. ¿Ok? O sea, que ahí lo que estamos diciendo es que la energía que queda al final va a ser igual a la energía que tenía al inicio, menos la energía que le roba la fricción o la energía que le roba la resistencia del aire. Entonces, cuando yo expando todo esto, me va a quedar esta ecuación. Me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura inicial, más 1/2 de K por X inicial al cuadrado, menos esto, ¿verdad? Entonces pongo menos la fuerza por Y inicial menos Y final, igual a 1/2 por la masa por la rapidez final al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final, más 1/2 de K por X final al cuadrado. Entonces, eso se convierte en una ecuación que tiene 7 términos, ¿verdad? Y hay que tomarlos todos en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que algunas de esas cantidades se pueden eliminar porque son iguales a 0. Sabemos que la velocidad inicial es 0. Sabemos que la velocidad final es 0. Sabemos también que el X inicial es 0. Entonces, se va este término, se va este término y se va también este término de acá. Entonces, la ecuación se simplifica considerablemente, también recordando que X final es igual a Y final, ¿verdad? Entonces puedo decir lo siguiente, puedo decir entonces que la masa por la gravedad por Y inicial menos la fuerza por Y inicial menos Y final es igual a la masa por la gravedad por Y inicial más 1/2 de K, aquí es Y final, perdón, por Y final al cuadrado. Y lo que hago es acomodarlo convenientemente para que me quede como una ecuación cuadrática. Entonces me queda así, 1/2 de K por Y final al cuadrado más, abro paréntesis, masa por gravedad más F, cierro paréntesis, Y final, ¿verdad? Y luego digo, menos masa por gravedad por Y inicial más fuerza por Y inicial es igual a 0. Ahí lo único que hice fue acomodar todo para que me quede como una cuadrática, ¿verdad? Entonces sabemos que este señor de acá es A, este otro señor es B, y todo esto que está acá es C. Pero ahora hay que tomar en cuenta la fuerza F, ¿verdad? Entonces, llegamos y decimos que A es 1/2 de K, 1/2 de 320 newton entre metro, 160 newton entre metro. B es masa por gravedad más F. O sea, es igual a 1,5 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado más una fuerza muy pequeñita que es igual a 0,7 newtons. Y eso es igual a 15,4 newtons. Solo para comparar, recuerden que en esta la B me da 15,4, pero en el caso anterior la B me daba, ¿cuánto me daba? 14,7. Hay una diferencia. Y C es igual a menos, sí, menos, bueno, menos MGY1, MGY más F, ¿verdad? Más FY. Vamos a factorizarlo para que me quede más cortito. Es igual a
menos mg más f por y. O sea, es menos 1,50 kilogramos por 9,8 más 0,7 por 1,2 metros. Y me queda que eso es, entonces, menos 16,8 joules. Y lo que nos queda por aquí es simplemente evaluar. Voy a apurarme para que nos vamos a ir rápido ya. Y final positivo es menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Ahí lo voy a hacer con la calculadora nada más para apurarnos. Eso es menos 15,4 más raíz cuadrada de 15,4 al cuadrado menos 4 por 160 por menos 16,8 entre 2 por 160. Me queda que es 0,276 metros y y menos es menos 0,372 metros. Y entonces aplicando un razonamiento semejante al de la parte anterior, podemos decir que esta tiene que ser la respuesta correcta, ¿verdad? Esta de acá. Que de hecho, podemos ver que ahora el resorte se comprimió una distancia menor, pero por un poquito, era un poquito menos. Una cuestión de 1 centímetro menos, pero es algo, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La parte C no la voy a hacer porque simplemente es repetir la parte A, pero usando la gravedad de la luna. Ahí ustedes si quieren la hacen para que vean cuánto les da, pero no es algo que nos vaya a dar mayor información al respecto.